No, o sea, yo creo que no se basa tanto en lo que construimos Carlas y yo, tanto en el sufrimiento, porque al final este tipo de individuos, el sufrimiento se va bastante ligado a la emoción y este tipo de, como digo, de seres no empatizan, podríamos decir que no sienten, aprenden a mostrar las emociones y los sentimientos a base de engaños, aprenden desde que son niños delante de gente con la que van dando, con una familia, con unos padres, al final ellos van viendo, van empapando de lo que quiere decir una emoción, pero de las primeras cosas que puede llegar a sentir un psicópata o un narcisista o un psicópata, más en este caso, ellos en ese momento entran en un conflicto el cual saben que no están sintiendo como los demás o no les pasa esas cosas que a un ser humano normal les pasa. Entonces, hay una cosa más de ego y hay una cosa más de querer ganar siempre y manipular y estar siempre por encima del otro, ¿no? Siempre está buscando la manera de no perder y, como digo, de engañar a la persona que tiene enfrente. Entonces no hay en sí un sufrimiento en ningún momento podría llegar a decir del personaje. Hay momentos en los cuales él, como te digo, ve que se le está escapando de las manos por el quedarse en un momento dado postrado en silla de ruedas y ahí el personaje es verdad que pierde bastante, pero no nos guiamos tanto por una cosa emocional o humana, ¿no? Yo creo que este tipo de seres no empatizan en ningún momento. Yo creo que los actores, lo primero que yo creo que hay que ir a la verdad y hay que trabajar desde la verdad y hay que ser honestos. Y en el momento que no eres honesto, me parece que el personaje que estás interpretando no va a salir como tiene que salir y a la hora de construir, yo creo que si haces algo de mentira o intentas hacer que, a mí me parece que los personajes no salen. En este caso, yo lo que hago es mimetizarme con este psicópata, con este personaje, me convierto en él. Me convertí en él durante horas que duraba el rodaje, 12, 13, 14 horas, y no salía del personaje. O sea, podríamos decir que sí hay un poco una interpretación que va vinculada al método. Entonces, a partir de ahí yo lo que no hago es juzgar al personaje, porque si lo juzgo, y más un personaje de estas características, se me iría al final todo, porque no puedo salvar a alguien así. Yo, mi manera de ser, mi personalidad, mi educación y lo que yo busco en mi vida sería lo contrario a este personaje. Es decir, yo me encuentro a alguien así o a alguien con estas características o estos patrones y lo primero que hago es alejarme, porque son gente tóxica, son gente que lo que van a hacer es manipularte y utilizarte. Entonces, podríamos decir que me convertí en él durante 2 meses y medio. No hay más explicación que esa. Trabajamos con Carlas en lo psicopático, en la psicosis del personaje, en lo físico. Partimos de ahí en los ensayos y cuando el primer día empezamos a grabar, te puedo decir eso, que me convertí en él. De las cosas más buenas que tiene Carlas y más inteligentes a la hora de, bueno, aparte de él ya escribir el guión también, de ponerse en la dirección, eso ya habla mucho de un director, ¿no? Que es su obra y que también ha escrito el guión, eso se nota mucho, pero a la vez él confiaba plenamente en mí. Yo creo que era, como te digo, es muy inteligente al final también emocionalmente. Es una persona que no tiene, que cuando crea una historia, empezamos con los ensayos, creo que es alguien que no tiene egos y deja al actor proponer, deja al actor que vuele, deja al actor que pruebe todo lo que tiene que proponer, que le hable del guión, cosas que cambiar, está abierto a todo. Y a mí me parece que a la hora de esa conexión entre el actor y además protagonista con el director, tiene que haber ese feeling y tiene que haber esa comunicación, porque al final es la película del director, pero el actor es el que va a dar vida a ese personaje. Y si los dos van de la mano, los dos están contando la misma historia y van, como te digo, en la misma dirección, creo que sale una buena película. Y me parece que al final los dos tienen que entender el personaje y la película de la misma manera. A mí desde el minuto 1 hemos congeniado muy bien y es verdad que somos dos
tipos distintos, pero yo creo que nos entendemos en el humor. Yo creo que Carlas y yo tenemos algo muy parecido en ese humor. Carlas tiene un humor muy negro que yo entiendo muy bien y que está en el guión impreso desde el minuto 1 y lo sé leer y sé la peli y el personaje que busca. Entonces, estábamos bastante en la misma balanza. Y yo agradezco a Carlas desde aquí, está ahí, que los directores dejen y confíen en los actores, aunque después haya unos ensayos, haya una peli en la cual el director te va a guiar y te va a moldar y te va a ir diciendo, oye, pues esto lo veo más o esto lo veo menos, pero que por lo menos te den esa oportunidad de poner todas las cartas encima de la mesa y eso Carlas lo ha hecho y lo ha hecho con todos los actores de la película y desde el primer momento él acepta un acting coach con el que llevo trabajando también hace un tiempo. Él desde el minuto 1 entiende el trabajo de un acting coach en una película, lo que puede aportar y eso ha sido yo creo que una suerte para mí dentro de esta película. Otra cosa creo que en la que coincidimos Mario y yo, aparte del sentido del humor, es en ser intuitivos. Creo que él es mega intuitivo y yo, no sé, totalmente intuitivo, totalmente... O sea, me dejo guiar por la intuición permanentemente en todas las decisiones que tomo en el día a día de mi vida y cuando estoy rodando y cuando estoy dirigiendo una película, pues más aún si cabe. Y es fundamental, es fundamental. Entonces la intuición es como un sexto sentido, es un sexto sentido que lo desarrollas con los años, ¿no? Porque todos cometemos muchos errores cuando, pues ya a partir de la adolescencia y tal, empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos, decisiones importantes en la vida, te equivocas, te metes en relaciones tóxicas. Pero bueno, yo creo que a partir de los 30, en mi caso yo creo que fue a partir de los 30 y pico, empecé un poco ya a sentir una mayor seguridad en mí mismo y en aprender a desarrollar ese sexto sentido, ese músculo que es la intuición. Y es la intuición para tomar decisiones acertadas, siempre que puedas, y equivocarte las mínimas veces que puedas. Y para mí es fundamental, es fundamental. Me guío totalmente por la intuición. Sí, yo creo que es necesaria porque al final la intuición, me parece que la intuición es algo muy personal y al final, como dice Carla, es muy bien, es un sexto sentido y la intuición de cada ser humano va a ser distinta. Entonces, ya no solo en la vida o en la carrera, yo al final me he guiado siempre por la intuición a la hora de elegir los proyectos, pero una película cuando ya tienes el personaje, cuando estás delante de la cámara y ya estás en el 5 y acción, creo que ahí surge la intuición y surgen una serie de decisiones a la hora, hablo del acting en mi caso, que parten de ahí y parten de una manera de ser. Entonces yo creo que es mega necesaria, porque la intuición a veces uno podríamos decir, no se puede trabajar, sino es algo innato que te sale en un momento. Y yo cuando interpreto lo tengo todo medido, lo tengo todo trabajado, lo tengo todo estudiado al milímetro, pero de repente dicen acción y llega la intuición. Y creo que es esencial confiar en ella, porque es la parte de uno, ¿no? Y eso es lo que hace especial al final ser un actor intuitivo en escena. Sí, yo creo que también hay una cosa que es, a veces el ego excesivo es enemigo de la intuición. Porque si tu intención está en unos parámetros muy egocéntricos, que a veces puede pasar, creo que va en contra también del trabajo artístico y va en contra al final del resultado. Hay que deshacerse un poco del ego, retomando lo que decía Mario, de que yo dejo el ego totalmente a un lado. Es que, por ejemplo, pues si estamos trabajando una escena de un guión y él me dice, es que esta frase no me la creo, es que él no diría esto. Digo, tienes razón, Mario, es que tú eres quien conviertes al personaje en alguien de carne y hueso. Entonces, no porque yo haya escrito esa frase hace 4 años y está ahí impresa en un papel, yo me tengo que casar con esa frase, ¿no? Otra cosa sería que Mario o otro actor
hicieran una actuación, por ejemplo, de psicópata muy, pues como, digamos, llevándola al extremo exagerado de psicópata, al extremo de poner los ojos saltones y de poner caras o de querer, ¿no? Entonces, Mario nunca hizo eso. Y siempre estuvimos en la misma línea porque él lo trabajaba desde el realismo, ¿no? Y yo lo que quería era un actor que lo trabajase desde el realismo. Entonces, era muy fácil caer. Lo que quería decir con esto es que era muy fácil caer con un personaje así en la caricatura del psicópata, ¿no? Pero desde el minuto uno, Mario y yo estuvimos siempre en la misma sintonía, además uniendo al equipo a Gerard Homs, que es su acting coach, que es un tío con un talento extraordinario y un gran director también, y guionista, y actor, que sale en la película, es el que hace de policía, que le interroga. Y pues éramos un equipo en el que estaba Débora también, y en la que las cosas se discutían entre todos, y al final, yo no es que estuviera viejo, es que yo necesito que los actores aporten esto, porque creo que es la única forma de hacer una buena película, ¿sabes? Si no, tú no le puedes decir al actor lo que tiene que hacer o con 40.000 cosas que nacen de él, ¿no? Y tú lo que tienes que conseguir es que fluya eso en el actor y que te regale todas esas cosas, que es imposible que ningún director le meta en la cabeza de Mario o de ningún actor un gesto, un movimiento, una cosa que te sale de forma espontánea, una cosa inesperada, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Encontrar en los rodajes. Bien, qué maravilla. Bueno, a mí ya han pasado bastantes años, yo te puedo hablar de cuando empecé, yo también estudié algún año en una escuela de interpretación y después, ahora teniendo 34 y en ese momento tenía 20, 21, a lo que no nos preparaban, que creo que a veces falta en estas escuelas, o en algunas, es que no te preparan para un casting, es decir, te preparan para estar encima de un escenario, te preparan para hacer improvisaciones, para conocerte a ti mismo, para leer, para conocer artistas, conocer autores, pero no te enseñan lo que es entrar en una oficina, hacer un casting, muchas veces te dan una separata y ni te explican el tono de la separata, o sea, a lo mejor entras haciendo una película de acción y resulta que es una comedia o es un drama, ¿no? Entonces, yo sí, cuando eres más joven es lo más importante y es a lo que más miedo le tienes, ¿no? A estos castings, pero sí en las escuelas yo diría que hicieran hincapié en eso, en que los actores, cómo se llega, cómo te preparas, qué propones a la hora de llegar a un casting, cómo se habla, cómo ves, porque se basa mucho también en la energía, como tú entras. Tú puedes hacer el peor casting del mundo, a mí me pasó, yo hice, de los primeros castings que hice, me dieron la separata media hora antes y no me dio tiempo a aprenderla de 2-3 páginas y me dijo el director de casting, le dije, lo siento mucho, no puedo, y lo estaba haciendo fatal. Y me dijo, improvisa, da igual, no, olvídate de esto, ¿no? Y resulta que improvisé, vieron una energía la cual era perfecta para el personaje o lo que buscaban y me cogieron, me llamaron al día siguiente. Es que creo que se basa mucho también en la energía con la que llevas y yo creo que muchas veces esto nos enseña. Ahora hago menos castings, muchos menos, y sí me gustaría hacer más porque la realidad muchas veces es que a lo mejor dependiendo a qué proyecto llegas a veces sin hacer el casting, entonces no sabes si haces un casting es porque te están cogiendo por cómo lo has hecho, pero cuando te llaman directamente llegas todavía más acojonado a esa lectura de guión. O sea, yo siempre digo a los directores, oye, solo voy a leer. O sea, no estoy ni interpretando, ni quiero que sepáis que solo voy a leer y ya haremos los ensayos, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho también de la carrera que lleve cada uno, pero sí, a mí me gustaría que me hubiesen enseñado y me hubiesen guiado un poco, me hubiesen dado herramientas cuando hice mis primeros castings. Hay que echarle valor y sé que da mucho miedo entrar en una prueba y uno entra muy nervioso y a veces entras embotado y tienes algo en la cabeza. Yo creo que hay que entrar
aprendiéndote el texto, entender, por el tipo de peli que sea, la información que te den, entenderla separata, y cuando entres, como te digo, ser valiente y parar un segundo antes de nada, coger al director de casting en ese momento, porque van a ser 15 segundos, y decirle, oye, ¿me puedes explicar? Es un segundo, van a ser 10 segundos. ¿Me puedes explicar exactamente cómo es? Porque no me ha quedado claro cuando me habéis mandado la separata, y creo que sí es, y si es un buen director de casting y es alguien que le gusta su trabajo, te va a dar esa información. Entonces, hay que preguntar y hay que informarse porque si no te pierdes, si no estás perdido. Entonces, yo eso sí lo he hecho siempre. Yo sí llegaba y llegaba con la mente muy abierta, llegaba con una idea bastante clara para mí, pero a la vez sabía que podía cambiar y que podían buscar otro personaje u otro tono. Entonces, al final, preguntar y llegar y decir, oye, pues, ¿por dónde veis la separata? Yo he pensado esto, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Me explicáis antes de empezar? Y yo creo que ahí ya, pues empiezas y haces o interpretas como lo has preparado o lo que el director de casting te dice, pero yo preguntaría. Bueno, me aporta que puedo tener más control sobre el proyecto, tomar decisiones sobre el proyecto sin que pues, interferencias o a veces te puedes encontrar con ciertos conflictos porque se ven las cosas de distinta manera. Entonces, a mí me ha aportado eso. Al final, una productora solo es una empresa y la gestión de la empresa pues la dejas también en manos de personas de tu confianza y bueno, puedes al final tomar tú las decisiones que incumben a la película, no solo mientras la estás rodando, sino también antes y después del rodaje y después del montaje. Entonces, yo me siento más cómodo así. Empecé produciendo pelis muy indies, con muy bajo presupuesto, como Open24, como Callback. También hemos producido documentales ya desde el año 2011, 2012 y poco a poco también hemos ido creciendo porque también cada productora se tiene que especializar un poco, ¿no? Entonces yo creo que Zabriskie nos estamos especializando en el desarrollo de proyectos, casi como un laboratorio donde intento encontrar gente con talento, como Gerard, por ejemplo, que estábamos hablando de antes de él, que va a dirigir una película, como otros directores noveles con los que estoy trabajando. Y bueno, están saliendo cosas muy interesantes y bueno, pues una productora también, como todo en la vida, tiene que encontrar su camino, especializarse en algo. Y creo que en Zabriskie nos estamos especializando en el desarrollo de películas de nuevos realizadores y aparte de las películas que yo pueda dirigir. Y bueno, pues es un doble trabajo. Bueno, compartimentas mucho, porque te digo, es el día a día de una empresa, lo delegas también en personas y al final tú lo que haces es tomar las decisiones. Sí que me obliga, yo podría estar haciendo otras cosas en vez de estar en la oficina firmando papeles o haciendo 50.000 cosas que hay que hacer en una productora, pues podría estar leyendo novelas, inspirándome para dirigir otra película, ¿no? Pero bueno, también tengo esa faceta empresarial, por llamarlo de alguna forma, que me gusta y bueno, pues dedico una parte del tiempo de mi vida a eso y luego cuando tengo que dirigir, pues me dedico a dirigir. Y cuando tengo que escribir, me dedico a escribir. O sea, lo sabes compartimentar bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me absorbe quizás a veces demasiado más de lo que yo querría, pero sí. Claro, la experiencia personal de cada uno es muy difícil, es muy distinta, entonces es muy difícil dar un consejo que sirva para todo el mundo, ¿no? Pero yo el consejo que daría es que confíen en su intuición y que hagan las cosas a su forma. Y que eso, hacer las cosas a su forma, a mí me ha funcionado hacer las cosas a mi forma. No he seguido tampoco, digamos, las reglas establecidas. O sea, yo cuando he querido levantar un proyecto, pues en vez de ir llamando a la puerta de 50.000 productores y
buscando uno tal, pues dije, no, me monto yo mi productora y sin tener, digamos, dinero, ¿eh? Todo esto se ha hecho empezando de cero y sin un duro, ¿eh? Entonces, bueno, hacer las cosas a tu forma y confiar en tu forma de hacer las cosas y estar abierto siempre a aprender y rodearte de gente con talento, creo. Son, por lo menos, las cosas que yo he aplicado en mi carrera. Sí, o sea, yo creo que para mí, lo que al acting se refiere, sobre todo el trabajo, a mí me parece que es necesario estar trabajando constantemente, formarte, sea lo que sea, y al final, pues desde hace, bueno, siempre he intentado trabajar lo máximo posible, pero pues después me llevo años con este acting coach formándome, el cual sigo haciendo muchos ejercicios con él, el cual me manda cosas para seguir leyendo, seguir viendo. Cuando tengo la oportunidad, pues hago también cosas con él. Es seguir y estar todo el tiempo formándose, ¿no? A mí me parece que el trabajo a día de hoy, aparte, como también dice muy bien, algo también que hay innato, que es la intuición y algo que está dentro de ti, pero sobre todo el ser constante y trabajar y trabajar y trabajar. Que aunque a veces pueda parecer que un actor tiene una carrera hecha o te ofrecen cosas o son actores que están ahí y todos reconocemos, me parece que las largas carreras se basan en el trabajo. Y si como actor no te llegan proyectos, crea tú tus propios proyectos. Haz una obra de teatro, escribe algo, haz teatro en la calle, o sea, haz teatro, interpreta, actúa, intenta vivir de ello. Creo que genera tú tus propios proyectos. Creo que eso también es otro consejo que yo daría. Bueno, trabajar para Netflix lo que te da es que sabes que tu trabajo se va a poder ver a nivel mundial y pues a un público potencial de 500 millones o 600 millones de espectadores, que son los que ven Netflix. Y cuando haces una película convencionalmente, pues tienes que encontrar una distribuidora, que se estrene en cines, luego eso se vende por territorios. A lo mejor se estrena en España, pero no se estrena en ningún sitio más, o a lo mejor se estrena en Polonia y tal, o a lo mejor... Entonces, a no ser que sea también una distribuidora como una major, digamos, que una película que se estrena en todo el mundo, que es difícil para el cine español, ¿no? Y sí que ahora, pues con Netflix, el cine español está triunfando a nivel mundial, las series también, y bueno, pues eso quiere decir que el público estaba ahí, ¿no? El público estaba, lo que pasa es que no le llegaba. Y ahora lo que tenemos es un canal que les llega a todos y les gusta, lo cual también es muy buena noticia. Yo, mi primer largometraje fue El camino de los ingleses, dirigía Antonio Banderas. Pues mira, pues si te digo la verdad, si tendría 19 años o así, yo creo, 20 y lo viví de una manera inconsciente, es decir, yo quería ser actor, llevaba 2 años en Madrid estudiando interpretación, trabajaba también, bueno, para sacar algo de dinero y poder pagarme el piso. Y lo viví de una manera, pues eso, pues volvemos a la intuición. Lo viví siendo tan joven, cuando no tienes las herramientas, te acabas de ir a otra ciudad, estás descubriendo el mundo, estás descubriendo el arte, lo que realmente te gustaría hacer, y te cogen en una película, pues pura ilusión, pero como te digo, desde el ser muy intuitivo, porque no tienes otra cosa, con esa edad tienes poco más, porque las herramientas casi no existen, y confiar en el proceso, dejarte llevar y tener suerte en mi caso, pues de estar en buenas manos. Yo estuve acompañado también de Raúl Arévalo,
de Félix Gómez, de Marta Nieto, o sea, además de muchos actores que después salieron de esa película, y del director, que era Antonio Banderas. Confié plenamente, lo disfruté, lo hice lo mejor que pude, pero como te digo, desde un sitio bastante inconsciente porque era niño. Nada, ninguno. No, porque hay que confiar, hay algo yo creo que muy importante, que es confiar en el proceso y confiar en lo que te pasa, ¿no? Y empaparte de ello, sea a veces bueno, sea no tan bueno. El Mario que soy ahora fue gracias al Mario que fui cuando era un niño y metí la pata y me equivoqué, acerté, pero no estaría sentado aquí ahora mismo si no fuera por ese Mario niño. Entonces no le cambiaría absolutamente nada, porque soy muy feliz, he llegado a un punto con 34 años, el cual que creo que empiezo a tener unas buenas herramientas para construir personajes, elegir proyectos y que me lleguen proyectos. Entonces es confiar en el proceso, y lo he hecho siempre. Siempre he sido consciente de lo que iba haciendo, aún lo sigo leyendo, ¿no? Y hay cosas que en entrevistas que han podido salir ahora y la gente siempre es como que hay una crítica hacia una carrera que tuve cuando era más joven y no es justo. Y mi carrera no solo se basa en el barco y en 3 metros sobre el cielo. O sea, mi carrera se ha construido de otra manera y creo que por eso ahora he podido construir un ángel de estas características. Creo que aportando unos matices mucho más adultos, pero en mi carrera, como te decía, está El camino de los ingleses con Antonio Banderas, está Carne de neón con Paco Cabezas, está Fuga de cerebros, está La mula, está La primera de las brujas con Alex. Y entre medio, claro, está 3 metros sobre el cielo, pero yo no soy H, es de 3 metros sobre el cielo. Es decir, la gente, o sea, estoy interpretando. Hay algo curioso que cuando hablamos con los amigos, claro, te creen que eres el de la moto, pero es un personaje igual. O sea, entonces, estoy muy feliz de cada personaje que he hecho. Cada personaje. Y en la televisión también, a mí la televisión con El barco, que puede ser una serie más comercial para un género, un tipo de público mucho más joven, pero a mí me ha dado la oportunidad de estar 1 año y pico trabajando diariamente, levantarme por la mañana y por la mañana estar interpretando una secuencia de amor, al mediodía de acción, por la tarde de terror y por la noche. Entonces eso ha sido mi escuela, la televisión, y personajes así también. Entonces no reniego, yo no voy a renegar nunca de nada y siempre voy a luchar por poner en mi sitio, poner mi carrera en un lugar que creo que es también la que se merece. Mi carrera no es la de ahora porque me he hecho un poco más mayor y puedo aportar cosas a los personajes distintas porque tengo 34 años. Cuando tenía 22 o 24 le aportaba las cosas que podía. Entonces siempre lucharé por darle ese peso a lo que ha sido mi carrera hasta ahora y también desde